sea el que pronto, Señor mío, se establezca de acuerdo a tus planes y nosotros teniendo esa esperanza también podamos reinar juntamente con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Te damos gracias por traernos a tu casa y Señor mío, ahora disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, esa palabra que es fiel, que es verdadera, esa palabra que da vida, esa palabra que alumbra los ojos, esa palabra que es como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Que se haga tu voluntad en esta mañana, Señor, y te pido que bendigas este tiempo de principio a fin. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Hermanos, vamos a ir a Primera de Pedro. Todavía no vamos a continuar con el versículo que sigue del capítulo 3, sino que hoy vamos a ver un tema importante y trascendental. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, lo siguiente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el capítulo 2, el verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, hermanos, hoy día vamos a ver un tema que he llamado el llamado a la santidad, ¿sí? El llamado a vivir vidas santas. Y a lo largo de las últimas semanas se ha expuesto desde este púlpito la doctrina de la sumisión bíblica como un pilar fundamental para la vida cristiana, sobre cuyo pilar nuestras vidas deben caminar, ¿sí? En la cual hemos visto entonces que todos estamos bajo sumisión, que todos debemos someternos, los hijos, la esposa, el esposo, todos, ¿no? Y esta doctrina de la sumisión no solamente es para la iglesia, sino para el mundo también, que también tiene que estar bajo sumisión, ¿sí? Bajo autoridad, ¿ya? Y después de abordar este tema general de la sumisión, llegamos a, según la enseñanza de Pedro, llegamos de manera específica a la sumisión bíblica para la esposa. Y durante 3 domingos consecutivos hemos estado predicando y respetando el orden epistolar del autor bíblico. Y en el desarrollo de estos textos nos hemos encontrado con 2 personajes en las últimas semanas. Uno llamado Abraham y su esposa Sara, ¿sí? Su esposa Sara. Así que en base a ello, Pedro toma la referencia de Abraham y de Sara de otro autor bíblico llamado Moisés. Entonces, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, recurre a escritos de Moisés y para citar a Abraham y a Sara recurre a Génesis capítulo 18 para fundamentar su instrucción que le está dando a la iglesia. Pero sabemos nosotros que Moisés no solamente escribió el Génesis, sino que escribió 5 libros, el Pentateuco, la llamada Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Pedro a lo largo de su epístola va a tomar otras referencias de Moisés también, ¿ya? Y respecto a la santidad, ¿sí? Para hablar de la identidad con Dios, de que Él es santo, a Pedro toma entonces la referencia de Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45. Yo quisiera que vaya a Levítico capítulo 11, verso 44 al 45. Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45, respecto a la identidad con un Dios que es santo. Pedro cita este libro de Levítico, el capítulo 11, verso 44 al 45, donde dice textualmente, porque yo soy Jehová vuestro Dios,
Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Cuántas veces se repite la palabra santos, eh? Yo soy Jehová, ¿sí? Vosotros seréis santos, os santificaréis, porque yo soy santo, no os contaminéis. Yo soy Jehová, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo, ¿sí? Así es que para la identidad con este Dios santo, Pedro cita a Levítico, ¿ya? También para la identidad como una nación santa, ya, como una nación santa, como dice, a vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para tomar esa descripción del pueblo de Dios. Pedro cita Éxodo, y vaya a Éxodo capítulo 19, verso del 5 al 6. Éxodo 19 del 5 al 6. Éxodo, ¿lo encontraron? Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿cuántos van a poner atención a la palabra el día de hoy? ¿Sí? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿no? Así es que el Señor entonces dice, si dieres oído a mi voz, no solamente oír, sino obedecer la instrucción de la ley que les iba a dar, para que guarden ese pacto, ¿sí? El Señor los llama a ustedes, son mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, de toda lengua, de toda nación, el Señor soberanamente hizo a este pueblo su pueblo especial y que le serían un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces ahí está Pedro tomando referencia de Levítico, de Éxodo, y para validar su enseñanza sobre la condición de pueblo adquirido por Dios, que dice 1 Pedro capítulo 2, verso 9, pueblo adquirido por Dios, entonces el apóstol cita Deuteronomio. Cita, y en Deuteronomio hay, en el capítulo 4, verso 20, puede ir al capítulo 4, verso 20, Deuteronomio, capítulo 4, verso 20, dice, pero a vosotros Jehová os tomó. Y de allí entonces toma Pedro la referencia para decir pueblo adquirido por Dios. ¿Ya? Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Si usted pasa al capítulo 7, verso 6 de Deuteronomio, dice, capítulo 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y si usted avanza al capítulo 14 de Deuteronomio, verso 2, 14, verso 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego se lo voy a volver a repetir en Deuteronomio capítulo 26, ya eso les queda para cuando tengan un tiempito libre, entonces ustedes lo lean, ¿ya? Entonces miren, Moisés está dando su último discurso, ¿ya? Es su última prédica, digamos, ¿ok? Y Moisés le está repitiendo a este pueblo una y otra vez, quién es Dios y quiénes son ellos y a qué están llamados. A ser santos como su Dios es santo, ¿ya? Y miren, no se lo dijo una sola vez porque era una prédica, ¿sí? Todo Deuteronomio que está ahí es un solo mensaje, ¿ok?
sino que eso lo repitió una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿sí? ¿Ya? Para que entonces quede claro quién es Dios para ellos y quiénes deberían ser ellos para Dios, ¿ok? El propósito entonces de Moisés es que el pueblo reconozca quién es su Dios y cómo ellos deben vivir. Y Pedro cita a Moisés, ¿sí? Para el objetivo que él tenía o el propósito de Pedro citando a Moisés es que sus lectores comprendan el trasfondo histórico y espiritual de este llamado de ser santos porque yo soy santo, ¿sí? Y amado hermano, reconociendo también, porque Pedro le está dando este mensaje a la iglesia en ese momento, ¿sí? Así es que, para volver a retomar lo que estoy diciendo, el propósito de Pedro, citando a Moisés, es que sus lectores comprendan el trasfondo histórico y espiritual de este llamado, reconociendo que la demanda divina de santidad sigue vigente para el pueblo de Dios en la actualidad, ¿sí? Así es que hoy vamos a ver tres aspectos que nos ayudarán a vivir santamente. Tres aspectos que nos ayudarán a vivir santamente. Primero, el origen de la santidad. Segundo, el llamado a la santidad. Y tercero, el compromiso a la santidad. ¿Ya? Sería bueno que usted, dentro de su caminar con el Señor, sea un alumno aplicado de la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir con que sea un alumno aplicado de la palabra de Dios? Que no solamente oiga, sino que pueda tomar notas, como algunos hermanos toman notas en esta mañana, para que cuando usted quiera recordar qué fue lo que se predicó, tenga ahí su referencia, ¿sí? De los puntos principales. Porque hermano, usted termina ahorita la prédica, va a la cocina, almuerza, cena y se olvidó. Entonces, siempre es bueno tener esa educación, ¿ya? Así es que sigan el ejemplo de otros hermanos que están tomando notas de algunas cositas que van quedando, ¿no? Que van tomando atención, que el Señor va tocando sus corazones, ¿ya? Y usted así tenga entonces realmente un material con el cual usted pueda edificar la vida de sus hijos, la vida de un hermano, de una hermana, ¿ya? Muy bien, entonces la próxima semana todos con cuaderno y lapicero, ¿ya? Ok, hermanos. Así es que vamos a ver tres aspectos que nos ayudarán a vivir santamente. El origen de la santidad, el llamado a la santidad y el compromiso a la santidad. El origen de la santidad como primer tema. La santidad de Dios, ¿sí? Entonces, ese es el origen de la santidad, ¿sí? El origen de la santidad reside en la persona de Dios. Y es importante entender que la santidad de Dios es intrínseca, es inherente, es decir, es interior, es su esencia, es su propia naturaleza. Dios no tiene que hacer algo, no tiene que estar haciendo algo para que lo llamen santo o para que lo llamen más santo, ¿sí? Desde la eternidad Él es santo, ¿sí? Él es inherentemente santo, ¿sí? Así es que la santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que esencialmente Él es santo, es inherentemente santo, es su naturaleza santa, ¿sí? La santidad de Dios y su nombre nos enseñan algo muy importante. En las Escrituras los nombres tienen un significado o una importancia y comunican algo de la persona que lo lleva o a quien Dios le cambia el nombre, ¿sí? Por ejemplo, el significado del nombre de Jesús, ¿cuál es? Salvador, ¿no? Ya hablábamos de Abraham, ¿no? Su nombre era Abraham, y después el Señor le cambió a Abraham. Y Abraham significaba ahora, cuando Dios le cambia el nombre, padre de multitudes. Entonces la gente le decía, ¿y cómo te llamas? Padre de multitudes, padre de multitudes. Ni un hijo tienes, pero ese es mi nombre que Dios me ha cambiado, ¿sí? Padre de multitudes, y no tenía ni un hijo. Pero por fe, Abraham entonces creyó al Señor, ¿sí? Y fue padre de multitudes, ¿ya? ¿Sí? Entonces tiene un significado el cambio del nombre, ¿ya? Así es que, con respecto a nuestro Dios, su nombre comunica algo. Su nombre comunica algo, ¿ya? Él es santo, Él es intrínsecamente santo, es entonces santo por naturaleza. Él está separado de toda su creación cayó en corrupción,
en la época de Noé, toda la creación, todos los designios de los pensamientos del hombre eran de continuo el mal, pero Dios estaba por encima de toda la corrupción en la que cayó su creación, porque Él es trascendentemente santo, inherentemente santo, trascendentemente santo. Amén. Y su nombre también comunica algo. Miren, Éxodo capítulo 3, verso del 13. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés estaba ahí en su lucha, que no quería ir, obedecer el llamado para ir entonces ante Faraón, presentarse allí y sacar de Egipto a Israel. Mire entonces el verso 12, lo que el Señor le dice a Moisés, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y el verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermano, este pueblo de Israel que estaba viviendo casi ya 5 generaciones en Egipto, 450 años, entonces se habían relacionado con toda la cultura egipcia y ellos sabían y conocían entonces que en Egipto había un Dios para cada cosa, para cada cosa. Y cada Dios tenía un nombre. El Dios Api, el Dios Rana, sí, el Dios Osiris, sí. Cada Dios en Egipto tenía un nombre. Entonces la pregunta que Moisés se hace, dice, Señor, bueno, está bien, yo voy donde ellos y me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de este Dios que tú nos estás hablando, que es el Dios de nuestros padres? ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Era una pregunta válida, ¿ya? Una pregunta válida. ¿Por qué? Por el contexto cultural que había, ¿ok? Pero, mi amado hermano, como Dios es inherentemente santo, Dios es incomparable, incomparable, ¿sí? Podemos nosotros preguntarnos, si no conocemos a una persona, ¿y cómo es la persona de la que me estás hablando? Mira, es así, mira como aquella persona que va así, parecido a él, ¿sí? ¿Ya? Podemos dar una referencia entre seres humanos. Cuando nos preguntan a nosotros, entonces, si decimos, ah, sí, yo soy con mi papá, yo soy con mi mamá, no, yo soy con mi abuelo, soy con mi abuelo. Entonces tenemos una referencia. Pero cuando le preguntan al Señor, ¿y cuál es su nombre? ¿Sí? Amado hermano, no hay ninguna ilustración o ejemplo que sean adecuados para comunicar quién es Él verdaderamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es incomparable. Así que cuando Moisés preguntó a Dios quién era Él, Dios no le dijo a Moisés, diles que soy así como Sapi, como el dios Rana, como el dios Osiris, pero superior a ellos. No, no se comparó con ninguno de los dioses. Entonces, como Él es incomparable, Él se señaló a sí mismo. Yo soy el que soy. Cuando Dios te pregunte, dile, entonces, el yo soy me ha enviado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios es incomparable. ¿Sí? Se señaló a sí mismo. Así es que ahora su nombre también denota lo siguiente. Dice el Salmo 111:9, dice, santo y temible es su nombre. ¿Sí? Es decir, que su nombre es santo y temible. Y temible. La palabra temible denota, amado hermano, que Dios inspira un sobrecogimiento y una reverencia. Te acercas a ti, así tú a Dios, temerosamente, reverentemente, sobrecogido, entonces, porque estás delante de un Dios santo cuyo nombre es temible. ¿Mm? ¿Se acercan así ustedes? ¿Nos acercamos así nosotros a nuestros tiempos de oración, a su palabra? ¿Mm? Cuando nos congregamos, cuando alabamos. ¿Mm? Dios nos manda a congregarnos. Y hay muchos hermanos que el día domingo es opcional. Si es que no hay otra cosa que se ocupen, vienen a la iglesia, ¿no? Sí. Pero este Dios que es santo y temible,
Él es el que ordena congregarnos para adorarlo, ¿sí? Entonces yo debo tener un sobrecogimiento a ese mandato de Dios. Pero como algunos no conocen quién es Dios, por eso es que toman las cosas muy ligeramente. Y su ligereza los lleva entonces a una relación que no da fruto de una vida cristiana abundante, ¿sí? Entonces, amado hermano, hay que tener temor porque Dios, su nombre es santo y temible, ¿sí? Ahora, la santidad de Dios es preeminente. Preeminente quiere decir entonces que es el atributo de Dios que más se reitera o que está por encima de los otros atributos, digamos así, ¿sí? Es un atributo, entonces, amado hermano, que con mayor frecuencia se declara en las Escrituras, ¿sí? Así es que todos los atributos de Dios son expresiones de su santidad. Por eso tú puedes confiar en este Dios. ¿Por qué? Porque su amor es santo, porque su justicia es santa, ¿sí? Porque la manera en que te corrige es santa también, ¿sí? Porque su verdad es santa. Y tú puedes confiar en un Dios así, ¿ya? Entonces la perfección, su naturaleza eterna, su autoexistencia, su inmutabilidad, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, cada una de ellas son expresiones de su santidad. Dios es santo y todo lo que Él es y hace son expresiones de su santidad. Entonces, si hay un atributo de Dios que simplemente no podemos dejar de sobreenfatizar, es su santidad. Es su santidad. Porque eso dicen las Escrituras, ¿sí? Las Escrituras lo que más sobreenfatizan es que Dios es santo, santo, santo. ¿Sí? Y quiero que vaya a Apocalipsis 4:8. Si estaba en Éxodo, ahora pase a Apocalipsis, hermano. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? Usted de repente se cansó con 30 minutos de alabanza, ¿ya? Y con diferentes cánticos. O sea, ha habido entonces ahí diferentes letras, diferentes cánticos, diferentes tonos, ¿ya? De repente se cansó con 30 minutos, 35, 40 minutos de alabanza. Los seres angelicales delante de Dios dice que no cesan día y noche, día y noche. ¿Y qué es lo que repiten? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? Es su canto de todos los días. ¿Por qué? Porque su atributo de la santidad es preeminente. Es el que más se sobreenfatiza. Y si es el que más se sobreenfatiza y es el que tiene mayor énfasis, entonces, hermano, eso te debe llevar a ti a meditar y a reflexionar reverentemente sobre la persona y el carácter santo y glorioso de Dios. ¿O es que tú solamente meditas entonces en el carácter proveedor de Dios? Porque te tiene que proveer y proveer y proveer. Entonces, cuando nosotros solamente nos inclinamos a conocer un solo atributo, estamos distanciándonos de la verdadera persona de Dios. ¿Ya? Y si hay un atributo el cual tú más debes meditar, el cual más te debe llevar a reflexionar, el cual más te debe sobrecoger, es el atributo de la santidad de Dios. De la santidad de Dios, ¿sí? Por eso es que este es un atributo preeminente. Ahora es un atributo, entonces, ahora Dios es santo porque Él está separado de todo lo pecaminoso. ¿Ya? Su naturaleza es intrínsecamente santa, por lo tanto Él está separado de todo lo pecaminoso. Mire Isaías 59. Vamos a recorrer toda la Biblia, hermanos, ya, sí. Isaías 59, verso del 1 al 2. ¿Quieren conocer quién es Dios? Poquitos nomás quieren conocer quién es Dios. ¿Quieren las bendiciones de Dios? Ay, eso sí quieren, ¿no? Pecadores. Isaías 59, verso del 1 al 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero
¿Qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división, mire, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Wow. ¿A quién está diciendo Isaías eso? ¿A los incrédulos? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿sí? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, Dios es inherentemente santo y está separado de todo lo pecaminoso. ¿Ya? Hay una separación entre Dios y el pecador por causa de la naturaleza santa, pura y perfecta de Dios. Pero no solo Dios es inherentemente santo, no solamente es entonces, su naturaleza es santa, es propia de su ser, su nombre es santo y temible, y no solamente, amado hermano, su atributo de la santidad es preeminente, sino que Dios está separado de todo lo pecaminoso, pero no solamente está separado de todo lo pecaminoso, sino que Dios, que es santo, no se complace con el pecado. No se complace con el pecado. Dios no es neutral al pecado, así como nosotros muchas veces somos neutrales al pecado. A nuestros pecados y a los pecados de los otros somos neutrales. Entonces somos más amorosos y más misericordiosos que Dios. Pero Dios no es como nosotros. Él no es neutral al pecado, ¿sí? Él no es neutral con relación al mal. Más bien, el mal, dice la Biblia, que para Él es una abominación. Dios aborrece todo lo malo y lo aborrece con una pasión santa y con una ira santa, ¿sí? Todo Él es santo. Su ira es santa, es la reacción al pecado, ¿sí? Deuteronomio, capítulo 25, verso 16. Deuteronomio, capítulo 25, verso 16. Estamos viendo el origen de la santidad, entonces está basado en la persona de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 25, verso 16. Porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y si usted mira hacia arribita unos versículos, ya, mire, dice el verso 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira, hasta esas cosas pequeñas el Señor les había dicho, ¿sí? Que si tienes un negocio, que si vas a vender algo, que si vas a hacer una transacción, ten cuidado cómo está tu balanza, tiene que estar bien calibrada, ¿ya? Tiene que estar bien calibrada para que no des un peso injusto. Estoy vendiendo 1 kilo de arroz, vecinita, ¿sí? Y está pesando 750 gramos, pero le está cobrando como 1 kilo, ¿ya? Mira, están esas cosas pequeñas, el Señor dice que es para Él el pecado una abominación. Es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. O sea, y bueno, la ley mosaica está allí, la podemos leer entonces en todo este Pentateuco, todas las cosas que para el Señor eran pecado, ¿sí? Entonces Él ve el pecado de su pueblo como una abominación. ¿Y qué es una abominación? ¿Qué es una abominación? ¿O qué significa este vocablo hebreo, sí? ¿Sabe lo que se refiere, amado hermano? Y es importante que ponga atención a esto si usted realmente quiere obedecer el llamado a la santidad en esta mañana, ¿sí? Abominación se refiere a algo o alguien que es repugnante, que es ofensivo. Literalmente la traducción dice entonces que se refiere a algo o a alguien que es repugnante, que es ofensivo, que es asqueroso, que es repulsivo y que es obsceno. Esa es la traducción literal de la palabra o de este vocablo hebreo, abominación. Eso es lo que quiere decir. Eso entonces, ¿cómo lo traducimos? Para Dios entonces, que es 3 veces santo, el pecado le es abominable, le es repugnante, le es asqueroso, le es repulsivo, le es obsceno. Ese es el concepto que Dios tiene del pecado. ¿Pecado pequeño o pecado grande? Pecado porque
conociendo hacer el bien no lo has hecho, o porque has pecado por ignorancia. Porque en Levítico, ¿sí?, había una instrucción que le decía al pueblo: si es que has pecado porque desconocías, igual eres culpable. Y tienes que traer tu ofrenda para expiar tu pecado. Porque has delinquido contra Dios. ¿Cómo? Pero si yo no sabía esto, pensé que estaba haciendo bien. Es tu responsabilidad conocer bien la ley mosaica para que veas que es pecado. Eres culpable. No, pero es que yo lo hice sin saber, yo lo hice entonces sin conocer. No, eres culpable delante de Dios. Y entonces para Dios, este es el concepto de Dios respecto del pecado, ¿sí? Abominación, ¿sí? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5, del 4 al 5, dice, ¿sí? Entonces, amado hermano, este es el... Entonces Dios no solamente está separado del pecado porque Él es santo, sino que Él no se complace con el pecado, ¿ya? Él tiene una reacción santa hacia el pecado y lo ve así, ¿sí? Lo ve así, como algo repugnante, como algo asqueroso, como algo repulsivo, como algo obsceno. Así que el origen de la santidad está en la persona santa de Dios. Y este Dios hizo de Israel su nación y la llama a la santidad. ¿Sí? Hay un llamado a la santidad. Y le dice entonces que esta nación debería, él se proponía hacer de esta nación un reino de sacerdote y una nación santa. Eso es lo que está en Éxodo que acabamos de leer, Éxodo 19. Y Pedro toma de allí para decir a la iglesia que Dios también nos ha tomado a nosotros para ser un pueblo adquirido por Dios, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Ya? Entonces, amado hermano, el Señor que tomó a su pueblo de Egipto, ¿sí?, para su uso exclusivo, ¿ya?, le dio una ley para que este pueblo sepa cómo relacionarse con él. Y le dio una ley para que este pueblo sepa cómo iba a vivir personalmente, individualmente, en su soltería, en su noviazgo, cuando estaban casados, cuando tenían familia, cuando tenían entonces que hacer algunas ventas de terrenos o transacciones con sus vecinos, ¿ya? Todo estaba legislado en esa ley, las normas morales, ceremoniales y civiles. Si pecaban, ahí estaba cómo podían santificarse. Entonces la ley cumplía un propósito también de santificación, de santificación. Entonces Israel se convirtió en la posesión exclusiva de Dios con un propósito trascendental, ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y esto implicaba dos realidades. Primero, un rol mediador, porque un sacerdote eso es lo que era, ¿sí? Mediaba ante Dios por el pueblo. Entonces Israel tenía este rol mediador, que así como un sacerdote representaba al pueblo ante Dios, Israel, hermanos, debería asumir un papel sacerdotal ante las demás naciones. Eso quiere decir que la intención de Dios no solamente era bendecir una sola nación, sino que a través de esa nación bendecir a todas las naciones. Y eso fue el pacto que Dios hizo con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Por lo tanto, entonces Israel tenía ese rol mediador, ese rol sacerdotal. Y para ello tenía que llevar una vida distinta, ¿sí? Una vida distinta. Dios entregó su ley para enseñarle a su pueblo a vivir de una manera totalmente diferente a las naciones idólatras, vecinas. Y además, como había salido, venía de Egipto, ya, venía de toda esa forma de vivir, entonces ahora tenía que cambiar. Tenía que dejar toda esa vana manera de vivir y tenía que aprender a vivir una manera nueva. Y para eso Dios le da la ley, ¿sí? Así que el Señor le da entonces el decálogo, el sistema de sacrificios, las leyes de pureza, el código social, le da entonces las normas para la vida personal, matrimonial, familiar, comunitaria, y todas ellas tenían el propósito de cómo relacionarse con un Dios santo y enseñarles a vivir de una manera diferente y distinta a las demás naciones. Las otras naciones no tenían restricción, vivían abiertamente, pecaban y practicaban el pecado, pero Dios sacó a su pueblo de allí, de Egipto, y le dio una norma. Y al vivir de esta norma, entonces estaban viviendo una vida distinta
a todas las demás naciones, ¿ya? Así es que, mi amado hermano, esto tenía una implicación, este testimonio de Israel tenía una implicación ante el mundo, ¿sí? Israel no solo sería un reino y un pueblo santo para su propio bien, sino que sería para bendición de todas las demás naciones. Mire entonces Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 8, ¿ya? Y por eso es que el Señor los llama a la santidad, los llama a la santidad, los llama a ser santos. ¿Por qué? Porque han sido un pueblo adquirido por Dios. Y el propósito de Dios era entonces que a través de su ley vivan vidas santas para que su testimonio tenga un impacto mundial, digamos así, ¿ya? Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 8, Moisés dice: mirad, hermanos, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, si Israel vivía de acuerdo a esta ley, entonces personalmente, matrimonialmente, familiarmente, comunitariamente, religiosamente, entonces los otros pueblos dirían: esta nación es una nación sabia, es una nación inteligente. Entonces los demás pueblos se admirarían. ¿Y quién los gobierna? ¿Quién los rige? ¿Tienen un rey? Sí. ¿Y cómo se llama? Entonces se llama el gran yo soy. ¿Sí? ¿Ya? Él los gobierna. ¿Sí? Entonces las demás naciones dirían: bueno, yo viendo mi vida, mi matrimonio, mis dioses paganos, todo, entonces no hay punto de comparación con la vida que lleva este pueblo. Entonces yo quiero abandonar toda esta idolatría, todos estos ídolos, y yo quiero seguir ese Dios, el Dios de Israel. ¿Qué tengo que hacer, Moisés? Primero tienes que abandonar tu idolatría. Segundo, tienes que circuncidarte. Y tercero, tienes que obedecer esta ley. Y así comenzaban los extranjeros a seguir al Dios de Israel. Y Dios quería que a través de Israel todas las naciones pudieran decir, todos los pueblos, ¿sí? A los ojos de todos los pueblos, ¿sí? Sean atraídos hacia este Dios de Israel. Esa es la implicación de la obediencia al llamado, ¿ya? El poder del testimonio. Al ver una nación con leyes tan justas y un Dios tan cercano, los pueblos extranjeros debían sentirse atraídos hacia el Dios de Israel, ¿ya? Y eso es lo mismo que Pedro está diciendo, ¿sí? A las esposas y a todos los creyentes, ¿sí? Lo importante que es nuestro testimonio. Porque nuestro testimonio, amado hermano, entonces, prepare el corazón de los no creyentes. Prepare el corazón de los no creyentes para que estén dispuestos que cuando le compartamos el evangelio, porque sin evangelio no hay salvación, ¿ya? Pero el testimonio es importante. Va preparando el corazón, ¿ya? Una esposa, entonces, con un esposo incrédulo, por su buena conducta, su buen comportamiento, va preparando el corazón. ¿Quién es ese Dios de mi esposa? ¿Sí? ¿Quién es ese Dios que ella lee en la Biblia? ¿Sí? Va preparando, lo va inquietando hacia querer conocer. Ya dispone el corazón, entonces luego se le comparte el evangelio a esa persona y mediante el evangelio es salvo también. Amén. Entonces así la iglesia también es de bendición para toda la familia de la tierra. ¿Sí? Para toda la familia de la tierra, sí. Así es que había una responsabilidad en el pueblo de Israel, la responsabilidad individual y colectiva de toda la nación. Y así hay una responsabilidad para nosotros, una responsabilidad individual de cada uno de nosotros y una responsabilidad colectiva de todos nosotros, a los ojos del mundo, hermanos amados. ¿Ya? Entonces Israel tenía un llamado a ser un pueblo santo, así como nosotros también como pueblo de Dios tenemos un llamado a ser un pueblo santo, ¿sí? A pesar de que la ley era buena, santa y reveladora del pecado, nadie fue capaz de cumplir toda la ley. Nadie fue capaz de cumplir toda la ley en forma perfecta. Por esta razón es que Dios prometió un nuevo pacto, caracterizado con la entrega de un nuevo corazón,
y a través de Jesucristo, quien sería el mediador de un nuevo pacto. El mediador de un nuevo pacto, ¿sí? Así que, amado hermano, desde que Israel, escuche por favor, desde que Israel recibió en el monte Sinaí, hasta que el apóstol Pedro es inspirado por Dios a escribir su epístola, haciendo referencia a lo que sucedió en ese entonces, habían pasado 1300 a 1500 años. Pero la demanda de Dios no se había apartado ni un milímetro de que su pueblo siga siendo un pueblo santo. Pasaron todos esos años, todos esos siglos, ¿sí? Y la demanda de Dios no se apartó ni un milímetro de la demanda original de quién es Él y quiénes deben ser sus hijos o sus seguidores, ¿sí? Así que, amado hermano, entonces, por eso es que me encanta lo que dice aquí Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, porque escrito está, dice. Porque esa es la autoridad. Escrito está. Escrito está. Sed santos porque yo soy santo. ¿De quién aprendió el apóstol esto, sí? Esta palabra, esta frase. De su maestro. Porque su Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el enemigo 3 veces, Él siempre le respondió, escrito está, escrito está, escrito está, ¿sí? Entonces aquí hay una autoridad, ¿sí? Escrito está. Y ese escrito está, entonces, al citar Levítico 11:44, para recordarle a la iglesia que Dios no ha cambiado, Él sigue siendo santo y sigue demandando santidad de su pueblo, ¿sí? Amado hermano, Israel falló en su responsabilidad histórica y en el papel sacerdotal corporativo, ¿sí?, que tenía para bendecir a las demás naciones. Ahora ese papel sacerdotal, por eso es que Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora ese papel sacerdotal y corporativo ha sido confiado en esta era a la iglesia, a la santa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro lo declara claramente ahí, por eso dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Actualmente la iglesia es el instrumento sacerdotal y columna y baluarte de la verdad de Dios en la tierra para bendecir a muchas familias, a muchas personas, a muchas naciones. ¿Sí? Entonces el llamado es el mismo. Santos en toda vuestra manera de vivir. Amado hermano, entonces quiero que tú entiendas tu responsabilidad de tu vida santa a los ojos de Dios. Y tu responsabilidad que recae en cada uno de ustedes y en todos nosotros colectivamente ante un mundo que vive en tinieblas. ¿Sí? Entonces es necesario contrastar nuestra condición pasada para un poco valorar lo que Dios ha hecho y lo que Dios demanda de nosotros. Antes de conocer a Cristo, ¿quién era usted? Antes de conocer a Cristo, ¿cómo vivía usted? Usted vivía una vida perdida, una vida dominada y gobernada por la tiranía de la naturaleza pecaminosa. Y bajo esta condición de su corazón, estaba orientado siempre al mal. Tú no lo podías conducir hacia el bien a los ojos de Dios, sino al concepto del bien que tú tenías de acuerdo a tu principio de vida. Pero cuando traes eso delante de la regla de Dios, ves que es pecado. ¿Sí? Entonces, bajo esa condición, el corazón está orientado naturalmente hacia el mal. Y no solamente esto, sino que segundo, dice Romanos 3:23 que estás destituido de la gloria de Dios. Estabas destituido de la gloria de Dios. Y no solamente tu corazón estaba así, y no solamente estabas destituido de la gloria de Dios, sino que estabas destinado a la terrible expectativa de sufrir la eterna perdición. Mire 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 6 al 9. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución, mire, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Mucha gente dice allá afuera, ¿conoces a Dios? Cuando les preguntan dicen, sí conozco a Dios, pero no conocen a Dios porque aquí la palabra conocer habla de una relación con Dios.
¿Y quiénes son los únicos que tienen una relación con Dios? Los creyentes, aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque solamente a través de Cristo se puede llegar a tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. ¿Sí? Pero ¿qué más? Dice, que en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A estos que no obedecen el Evangelio, ¿sí? Y aquí pon atención, porque si tú estás viniendo a la iglesia y hasta ahora no has obedecido el Evangelio de Cristo, entonces mira, hermano, no te engañes, o hermana, no te engañes, porque mira cuál es la retribución. La retribución es llama de fuego. El verso 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así es que la naturaleza pecaminosa te dominaba hacia el pecado continuamente. Tú estabas destituido de la gloria de Dios y tú estabas destinado a sufrir pena de eterna perdición. Tú estabas destinado a estar excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese era tu estado, esa era tu condición pasada. Pero como dice Pedro, que si tú has creído en Jesús para el perdón de todos tus pecados, entonces tú has sido rescatado de tu vana manera de vivir. Y eso le da alabanza y gloria a Dios. Si tú entiendes eso, entonces vas a alabar a Dios continuamente como Pedro lo hace. Y Pedro dice por eso, bendito, 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 alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Alabado sea su nombre, ¿sí? ¿Quién más te puede salvar? ¿Quién más podía perdonar tus pecados? ¿Quién más te podía sacar de estar destituido de la gloria de Dios? ¿Quién más te podía salvar de esa eterna perdición a la que estabas destinado, ¿sí? Y Pedro dice en el capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es, amado hermano, rescatado. De aquí viene la palabra redimir. ¿Sí? Redimir. Y esto significa entonces liberar a un esclavo, pero para liberarlo hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, ¿sí? Entonces, quien pagaba ese precio se le llamaba redentor, ¿ya? Por eso es que Jesucristo es tu redentor, porque Él, para liberarte del pecado, pagó un precio. Y un precio, amado hermano, no con oro ni con plata, sino con su propia vida y con su preciosa sangre como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el valor, el precio que Cristo pagó para redimirte, para rescatarte de tu vana manera de vivir. ¿Sí? Y hoy, 14 de junio, ¿sí? Esa sangre preciosa está simbólicamente representada aquí en este vino que está aquí, del cual tú te vas a servir. Y a veces te sirves irreverentemente, a veces te sirves sin realmente meditar. Pero esa sangre preciosa que fue vertida en la cruz del Calvario está representada simbólicamente aquí en esta copa de vino. ¿Sí? Entonces, amado hermano, quiero que entiendas algo más. Que Cristo no solamente te redimió, no solamente te liberó, sino que la obra trinitaria de la salvación consiste en lo siguiente, ¿sí? Dice el capítulo 1, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, es decir, el Espíritu es el que purifica nuestras almas, ¿ya? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, corazón puro. Entonces aquí quiero explicar lo siguiente. Cristo no solamente nos redime, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo purifica nuestro corazón, te lava de todos tus pecados, quedas limpio de todos tus pecados que has cometido a lo largo de tu vida, ¿sí? A lo largo de tu vana manera de vivir, todos los pecados que has cometido. El Espíritu te lava, te purifica, ¿sí? Tu corazón queda limpio, pero ese corazón sigue
en ese corazón sigue la antigua naturaleza residiendo allí. Y aunque tienes un corazón limpio, pero con la misma antigua naturaleza, no podrás generar deseos y apetitos santos para tu Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? Además de lavarte para quitarte tus culpas y borrar tus pecados, hace algo más. Ese corazón donde reside la antigua naturaleza es cambiado por un nuevo corazón. Es cambiado por un nuevo corazón y ese corazón es el que Pedro lo llama un corazón puro, ¿sí? Un corazón puro. Y ese es el acto que Jesús llama el nuevo nacimiento. Entonces, hermano, el Espíritu Santo no viene a reparar tu corazón endurecido o poseído por la vieja naturaleza, no lo viene a reparar, sino que lo que Él hace es crear y dotarte de un nuevo corazón. Y con este nuevo corazón viene a ser el motor y el productor de una forma de vida totalmente nueva que obedece a Dios y donde, hermano, escucha bien, donde la santidad ya no es una obligación, no es una imposición legalista, sino un principio de vida que brota naturalmente de este nuevo corazón que Dios mismo me ha dado. Para alabarlo, para obedecerlo, para exaltarlo, para rendirme a Él y para vivir una vida santa. Entonces la santidad no es algo que tú te tengas que imponer. Entonces no creas, amado hermano, que porque tienes una conducta moral correcta, entonces estés practicando la santidad. Tienes que nacer de nuevo, tienes que pasar por la puerta de la salvación, tienes que pasar primero por la cruz de Cristo. Tienes que pasar por allí primero, ¿sí? Tú puedes venir acá a la iglesia, estar sentado, estar respetuosamente escuchando, ¿sí? Puedes estar aquí, puedes venir. Puedes estar sentado aquí en la iglesia, pero no estás sentados en los lugares celestiales, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque no has atravesado la puerta de la salvación que es a través de la cruz de Cristo Jesús. Tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador y para recibirlo tienes que confesar tu pecado, ¿sí? Entonces, el Señor te perdona, el Señor te libera, el Espíritu lava, te limpia de culpas, ¿sí? De todo eso, pero el Espíritu mismo te da una nueva vida, te da un nuevo corazón. Y con este nuevo corazón, ahora sí, tú amas la palabra, tú amas orar, tú amas obedecer a Dios, tú amas estar con los hermanos, ¿sí? Tú amas entonces, amado hermano, obedecer la palabra de Dios. Entonces Pedro llama a este acto divino de la salvación, lo llama renacer para una esperanza viva, amado hermano. A partir de ahí entonces nos toca vivir la santidad que se nos ha otorgado por posición. Amén. Eso no quiere decir que el creyente sea impecable, no quiere decir que nunca peque, no quiere decir que nunca tropiece, ¿sí? Pero su deseo está en vivir santamente, no por obligación, sino porque su nueva naturaleza lo anhela, lo desea, lo impulsa a eso. Y cuando peca es como Pablo que dice, miserable de mí, Señor, que queriendo hacer el bien, nuevamente te he fallado, Señor. Pero no es como aquella persona que ama su pecado, que practica su pecado, ¿sí? Que defiende su pecado, que justifica su pecado, no. Sino que el creyente, con un nuevo corazón, lucha y batalla todos los días, ¿sí? Entonces, amado hermano, ¿por qué? Porque anhelas algo, ¿sí? Que no es de tu propia naturaleza, sino de la naturaleza que Dios ha puesto en ti, ¿sí? ¿Sí? Es un deseo, es un anhelo, ¿sí? ¿Cuántos aquí luchan con el pecado? Entonces, bienvenidos al reino de Dios, ¿sí? Aquel que no lucha con su pecado porque está muerto en sus delitos y pecados, ama el pecado, se deleita en el pecado, está cómodo con el pecado, entonces te falta entrar por la primera puerta de la salvación, ¿sí? Entonces, amado hermano, gracias a esta nueva naturaleza que Dios nos otorga, el creyente recibe esa capacidad espiritual, ese poder de lo alto, ¿sí? Para vivir como un hijo obediente, según dice Pedro, capítulo 1, verso 14. Para no conformarse a los deseos pecaminosos del pasado, capítulo 1, verso 14 también. Para conducirse en temor reverente durante su peregrinaje aquí en la tierra, capítulo 1, verso 17. Para luchar eficazmente contra el remanente de pecado y abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, capítulo 2, verso 11. Y mantener una conducta atractiva y bella ante los no creyentes, capítulo 2, verso 12. Recién con este nuevo corazón, con esta nueva capacidad que Dios nos da, podemos luchar, batallar y vencer y ganar,
¿sí? Entonces, a esta clase de vida Dios nos llama a vivir, amados hermanos, ¿sí? Entonces, ya que tenemos este llamado, tenemos que hacer un compromiso, ¿sí? Tenemos que hacer un compromiso con Dios. Entonces, amado hermano, en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida estudiantil, si eres un creyente, siendo soltero, casado, entonces tienes que llevar una vida santa en toda tu manera de vivir, ¿sí? ¿Cómo está tu vida íntima? ¿Cómo está tu vida sexual? Hombres, ¿cómo está su intimidad sexual delante de Dios? Señoritas, jóvenes, solteros, ¿cómo está su sexualidad? ¿Casados están guardando el hecho matrimonial sin mancilla? ¿Cómo está esa vida íntima de con quién tú, con nadie hablas? ¿Con quién tú, a nadie quieres pedir consejo? Pero ¿cómo está? Si eres un creyente, ¿cómo está? ¿Mm? ¿Aborreces la pornografía? ¿Es abominable para ti la pornografía? ¿Es asquerosa la pornografía para ti? ¿Mm? ¿O películas insinuantes? ¿Detestas? ¿Aborreces? ¿Mm? ¿Esa es tu marca como hijo de Dios? Señoritas, su vestimenta, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Su forma de vestir? ¿Es santa para Dios o es para atraer la mirada de los hombres? ¿O quiere ser un objeto sexual para atraer a otras personas? Entonces hay que evaluarse cómo está nuestra santidad en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué vemos, qué oímos, qué escuchamos, qué miramos? ¿Sí? Así que, amado hermano, debemos hacer un compromiso en esta mañana todos los creyentes. ¿Sí? Y esta mesa que está aquí, con estos elementos, de repente nunca te has puesto a meditar bien qué es lo que simbolizan. ¿Sí? Pero hoy tú debes ser llamado, hermano, a hacer un compromiso nuevamente con Cristo. Porque puede ser que haya pecado oculto, sí, ante los demás. Pero el Señor todo lo sabe y todo lo conoce. Y Él ha hecho un llamado a vivir vida santa, ¿sí? Y si tú no estás viviendo una vida santa, entonces en esta mañana tienes que arrepentirte y renovar tu compromiso con Cristo Jesús, quien te compró con su sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Pero has vuelto a contaminarte de repente con el pecado. Has vuelto a manchar tu vida con el pecado. Entonces aquí tenemos un recordatorio, en esta mesa tenemos un recordatorio visible de que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre para salvar a pecadores indignos como nosotros. Por lo tanto, el llamado, entonces, amado hermano, antes de participar de la Santa Cena es a examinarnos a uno mismo de una manera genuina, profunda, ¿sí? Y Dios nos insta entonces a evaluarnos entonces por las ofensas más pequeñas que consideremos y que a veces no le ponemos atención. Pero sea pequeño el pecado, sea grande el pecado, igual es pecado, ¿sí? Y debes confesarlo con un corazón verdaderamente arrepentido para recibir el perdón de Dios y recuperar la paz y poder participar de la mesa del Señor de manera digna. Entonces hay un llamado al arrepentimiento y un llamado al autoexamen esta mañana. Y la palabra de Dios nos ha expuesto, ¿sí? Eso es lo que Pedro viene haciendo, ¿sí? A pesar que tienes luchas y dificultades, estás llamado a vivir una vida santa en toda tu manera de vivir, ¿sí? Estamos abordando el tema matrimonial. Vamos a comenzar entonces con la responsabilidad de los varones, ¿sí? Pero todos estamos llamados a vivir una vida santa. El Dios que demandaba pureza en el Sinaí es el mismo Dios santo que hoy habita en nosotros y está en medio de nosotros, a quien alabamos desde que comenzamos este culto, amado hermano, ¿sí? Y es el mismo Dios entonces que nos demanda santidad a nosotros, ¿sí? Entonces no podemos acercarnos con ligereza a su mesa. El pecado oculto, las actitudes ásperas en el matrimonio, los malos tratos, las malas palabras, la desobediencia, entonces, de los hijos, el pecado en la soltería, los actos inmorales, una vida sexual pecaminosa, no es una vida digna de quienes Dios les llama a su real sacerdocio.
no es una vida digna de quienes Dios llama a su real sacerdocio. Entonces el Señor nos hace dos preguntas el día de hoy directas. ¿Has vuelto a pecar contra Dios? ¿Te has vuelto a contaminar con el pecado? Así sea de pensamiento. ¿Te has vuelto a contaminar con el pecado? Siendo creyente, estás llevando una vida doble. ¿A quién quieres engañar? ¿Sí? Tu pecado afecta no solamente tu vida, sino tu familia. Y afecta a la familia espiritual de la iglesia del Señor. Esta iglesia no es de los hombres, esta iglesia es de Cristo. Tu pecado afecta tu vida personal, tu vida familiar y afecta los avances y los planes de la iglesia gloriosa y santa de Jesucristo. Entonces no puedes llevar una vida doble. Así que, amado hermano, ven al Padre a través de Jesucristo en este momento y en silencio examina tu corazón con honestidad y confiesa tus pecados y recibe el perdón de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien derramó su sangre en esa cruz, ¿sí? Y que hoy, al mirar la mesa de la Santa Cena, también miremos con alegría una victoria que hay aquí como un símbolo, ¿sí? La victoria de Cristo en la cruz sobre el pecado. Que si Él tuvo victoria allí en la cruz, entonces tú y yo también podemos tener victoria sobre el pecado, ¿sí? Así que, amado hermano, entonces para eso el Señor te ha dado una nueva naturaleza, ¿sí? Finalmente, recordemos que nuestra santidad personal y familiar tiene un propósito que va más allá de los muros de esta iglesia. Israel debía ser luz para las naciones. La iglesia hoy es columna y baluarte de la verdad ante un mundo que camina en tinieblas y también somos luz para las familias perdidas, luz para las naciones, ¿sí? Y cada vez que un esposo ama santamente a su esposa, cada vez que una esposa cultiva un espíritu afable, cada vez que un soltero se guarda en pureza, estamos predicando el evangelio sin palabras a un mundo que necesita el evangelio. Entonces se prepara ese mundo y luego se comparte el evangelio de salvación. Entonces mira que es una responsabilidad personal y es una responsabilidad también congregacional de todos nosotros. Porque así nos llama el Señor. No creyentes individuales, nos llama pueblo, nación nos llama, ¿sí? Entonces, hermanos, hagamos un compromiso con el Señor de vivir de tal manera que quienes nos rodeen queden impactados al ver nuestra vida santa. Y aún nuestros problemas lo puedan ver cómo los resolvemos santamente. Y así puedan ser atraídos al Dios vivo, ¿sí? Así que quienes se van a acercar entonces a tomar la Santa Cena puedan renovar en esta mañana un compromiso de ser ese pueblo único, transformado por el Espíritu de Dios y consagrado eternamente para la gloria de Dios, ¿sí? Si usted no es creyente, entonces en esta mañana usted está llamado a evaluar entonces que lo que dice la palabra de Dios es que usted tiene ese corazón pecaminoso, con esa naturaleza pecaminosa, que está destituido de la gloria de Dios y que está entonces siendo partícipe de una eterna condenación. No hay otro nombre bajo el cielo en quien tú puedas ser salvo. Solamente en Cristo puedes encontrar salvación. Si tú rechazas el evangelio en esta mañana, tú sigues con esa naturaleza pecaminosa. Tú sigues estando excluido de la gloria de Dios. Y tú sigues siendo condenado a esa eterna perdición. ¿Vas a seguir así? ¿O esta mañana vas a tomar tu decisión de creer en la palabra, creer en el evangelio y gozar del perdón de tus pecados, de la salvación que hay en Cristo Jesús, de la limpieza y la purificación que hace el Espíritu y de un corazón nuevo que el Espíritu Santo te da para amar a Dios, para obedecer a Dios, para tener una relación personal con Dios desde hoy día y por la eternidad? Si alguien va a hacer ese compromiso, yo le invito a que se ponga de pie. Si alguien, miembro de la iglesia, quiere hacer un compromiso por la santidad personal y por la santidad congregacional, ¿sí? Entonces yo le invito a que usted se ponga de pie y haga este compromiso con el Señor de vivir vidas santas. De que Dios nos ha equipado con todos, amados hermanos, ¿sí? Para poder vivir esa vida entonces que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Cierre los ojos ahí donde está y
permita que el Espíritu de Dios examine su corazón como está. Si Dios ha traído este mensaje porque quiere entonces, quiere ayudarte a que no sigas viviendo de esa manera. ¿Sí? Dios te ama y es misericordioso y te ha expuesto a su palabra en esta mañana para que tú no sigas viviendo de esa manera. Confiésale al Señor ahí tus pecados. Él los conoce, cada uno. Él conoce el detalle de todos tus pecados. ¿Sí? Pero para que recibas el perdón de Dios, tú tienes que confesarle a Dios tus pecados. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, no podemos seguir viniendo a la iglesia y, Señor mi Dios, alabar, cantar. No podemos seguir viniendo a la iglesia y escuchar y que nada de eso esté produciendo cambios en nuestras vidas. Y, Señor mi Dios, vivir una vida religiosa que no tiene ninguna coherencia con el Dios vivo y santo que es usted. Por eso te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que nos llama a examinarnos. Señor mi Dios, reconocer quién es usted, inherentemente santo, trascendentemente santo, gloriosamente santo, que está separado del pecado, que abominas el pecado y que descargaste toda tu ira santa sobre tu Hijo Jesucristo para que Él derrame su sangre en esa preciosa cruz, Señor, y comprar nuestra eterna salvación. Y tu obra perfecta, Señor mi Dios, de darnos un corazón nuevo para amarte y luchar y pelear y batallar, Señor mi Dios, Padre amado, cada día y darte gloria y honra, Señor mi Dios, para ya no estar conformando nuestra vida al pecado. Hoy, Señor mi Dios, hacemos un compromiso contigo de ser responsable de nuestra vida santa, personalmente, matrimonialmente y congregacionalmente también, Señor. Gracias, amado Señor, por la esperanza que nos das cada día. Gracias, amado Señor, porque esta mesa representa la victoria que Cristo tuvo sobre el pecado. Y que si Él tuvo victoria, nosotros también seremos más que vencedores, Señor. Y que el pecado no nos dominará más. Gracias, amado Señor. Y te pido por aquellas personas que están, Señor mi Dios, en esta mañana reconociendo a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas. Te pido, Padre, que, Señor mi Dios, los guíes por este hermoso camino que el día de hoy comienza y realmente puedan experimentar la paz con Dios y puedan experimentar la verdadera salvación que hay en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga.